Bueno, primero me gustaría entonces, Ana, que te presentes y que nos cuentes, bueno, tu edad y brevemente lo primero que estaría bueno que nos contaras es esto, cómo transitaste tu escolaridad, un poquito de tu biografía escolar, entre qué años cursaste. Bien, bueno, me llamo Ana María Grimal, tengo 54 años, soy docente en Filosofía y Ciencias de Educación y en Ciencias Políticas Sociales y Jurídicas. Comencé mi secundario en el 78, Claro. el año del Mundial. ¿Por qué digo el año del Mundial? Porque nosotros vivíamos en una nube en el que lo único que nos preocupaba en ese momento eran los resultados de los partidos. Y aparte de eso, porque fue el único uno que tuve en mi vida por ver un partido, que me gusta mucho el fútbol, y vi un partido, no estudié y me llamaron al día siguiente y me pusieron. Eras muy chiquitita en ese Sí, momento. a ver, empezamos un poquito más grande, empezamos de 13. Y Ajá, entonces yo empecé muy empezamos. chica el secundario, porque de cualquier Ajá, forma, por la edad el año que, la fecha que cumplo años, claro, a ver, egresé de 17 años, yo estaba en la facultad. claro. Entonces, no es por una cuestión de edad. Em, Fueron, si yo lo miro en retrospectiva, fueron años raros y Ujú. duros. Eh, Raro porque yo quiero contar que a mí se me suma un hecho particular, que es que mi papá era policía en plena dictadura militar. Ajá, Por lo cual, en mi casa, eh, yo escuchaba que se hablaba de un montón de cosas, la mitad no entendía, otra me daba cuenta que algo pasaba, claro. pero nadie me contaba qué. Y aparte, fui criada en, en el bien derechito, en el no te metas, en el algo pasa, algo habrán hecho. eh, Eso estuvo siempre presente en casa. eh, Eh, qué recuerdos tenés vos de cómo era la escuela, esa escuela secundaria en la que vos ingresaste, a dónde estaba, cómo era, ediliciamente cómo era, la rutina de esa escuela cómo era? bueno, sigue siendo la escuela donde ahora trabajo. Fue Lo mi trabajamos escuela ambas. donde trabajamos ambas, exactamente. Fue mi escuela durante el primario y el Claro. secundario. Era una escuela sumamente rígida, Ujú. rígida, en, profundamente rígida porque recuerdo hechos puntuales como por ejemplo haber estudiado en lo que era en ese momento instrucción cívica, Claro. en cómo era el sistema proporcional DON. Ujú. Entonces el plantel, el profesor, que para qué estudiamos eso si no elegíamos presidente. Se me Mm, ocurrió preguntar a mí, porque mm, siempre tuve un particular encanto por esas materias y, y el profesor retarme mucho por la claro. pregunta que había hecho. Eh, Profesores rígidos de pensamiento, Mm, sí, una rigidez absoluta. Pero mi curso particularmente teníamos un compañero con el cual hoy guardo una profunda amistad, ujú, pese a la distancia, que él vive en La Rioja. Él era más grande ujú. y su papá había tenido contacto como víctima con la dictadura porque había estado desaparecido, pero vuelve. Así que eh, él nos abría los ojos sin saber que nos estaba abriendo los ojos. Claro. Porque, por ejemplo, recuerdo guitarreadas en las horas libres cantando todas las canciones prohibidas y siempre nos venían a retar. Siempre nos venían a retar. ¿Quiénes los retaban? Las retaban. Y las monjas, los profesores, todo el mundo. Ajá. Era un curso muy rebelde, muy, muy rebelde, Ujú. que, que yo agradezco mucho haber estado en ese curso rebelde, porque a mí con los años, eh, yo si bien no guardo relación con todos, con muchos sí, eh, veo que teníamos toda la fuerza para cambiar cosas que no teníamos claro cuáles eran, pero que algo estaba muy mal. Ujú. Eh, la escuela es siempre muy prolija, muy grande, muy cómoda, con muchos lujos para cualquier otra escuela en ese momento, porque era una escuela privada a la cual me mandaban no por
porque mi familia estuviera bien económicamente, sino porque mi familia habían optado por una cuestión de fe que yo tengo, que mandarme a esa escuela. Actualmente creo que la escuela no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, lo estamos cambiando de a poco entre los alumnos y varios docentes, lo estamos cambiando. Pero fueron épocas muy duras. Los profesores, yo a veces pienso en la relación, en el vínculo que yo tengo con los estudiantes y el vínculo que los docentes tenían en esa época con nosotros. Y, a ver, nosotros le teníamos miedo a los docentes, no, porque eso no era respeto, era miedo. Miedo a la nota, miedo a la sanción, el miedo permanente, aún a lo que ibas a preguntar, a contestar, a participar, a no cumplir el uniforme, que era algo que... Una rigidez muy grande. Sí. Y en términos de la enseñanza, también esa rigidez en Tuve relación muy a los buenos contenidos. Tuve muy buenos profesores de contenidos. No puedo, o sea, si lo tengo que mirar hoy, en filosofía no recibí los contenidos que yo, por ejemplo, doy hoy. Claro. Pero eran buenos docentes pero en esa época era la época de los manuales, de los Ibáñez. Ajá, eso te quería preguntar, claro, ¿con qué materiales estudiaban? Claro, eran siempre los manuales tradicionales que por tantos años tuvieron y había que saberlos de memoria, fechas, nombres. La metodología era seguir ese manual. Sí. Y los docentes seguían, digamos, daban su materia a partir de seguir esos manuales. Sí, de tal forma que era para la próxima clase de la hoja tal hasta la hoja tal, estudiado o resumido. ¿Y los momentos de explicación? ¿Había momentos de explicación o momentos de intercambio, o momentos de aunque sea clase magistral? Clase magistral era lo más común, sobre todo en lengua y literatura, que era la que se salía de la norma del resto de las materias, porque en lengua y literatura la profesora trabajaba mucho desde el arte, la lengua y la literatura desde el arte. Eso hacía que tuviéramos una visión más amplia y nos formáramos pero no dejaban de ser clases magistrales, pensamiento crítico, participación, trabajo grupal, nada. Trabajo grupal era pecado. Claro. Era un vomitar lo que habíamos aprendido de memoria, nada más. Nada más. Bueno, eso en relación a lo edilicio, en relación a los docentes. ¿Te acuerdas cómo era, por ejemplo, la distribución de la escuela, los pupitres, el espacio donde estaban los estudiantes, el espacio donde estaba el maestro? ¿Estaban diferenciados o no? Sí, totalmente diferenciados. La distribución áulica era en filas. Y recuerdo algo que se sigue practicando, lamentablemente, y en lo que yo nunca entendí, pero se sigue practicando. Recuerdo que si vos te sacabas 7 o 8, te trataban de hacer sentar con personas que tuvieran la misma nota. Ajá. Por una cuestión de que no te arruinen los malos alumnos. Ajá. O sea que el mal alumno, mal alumno entre comillas, claro, sí. Cuidado con esto también, mal alumno entre comillas, sí. quedaba totalmente relegado en el aula y condicionado y hasta determinado a que siguiera en esa situación porque no había... Claro. qué sé yo, había una fuerte cuestión de control en relación a todas las actividades. Sí, un control y disciplinario, totalmente. Disciplinario del pensamiento, y... ¿Cómo era ese control sobre el pensamiento? Y, por ejemplo, la historia era completamente positivista. Un cúmulo de datos, números, nombres, una historia lineal, sin multicausalidad, pero nosotros no lo veíamos así porque era lo que nos daban. Claro.
Pero cuando más o menos nos dábamos cuenta que podía haber otra cosa, esto ya te estoy hablando ya cuando ya estábamos en cuarto o en quinto, que ya éramos un poquito más grandecitos, no podías desviarte, no podías desviarte, no podías, la pregunta estaba prohibida, la pregunta estaba prohibida. Ni hablemos de cuestiones relativas a sexualidad, que en ese momento podríamos usar para esa época el concepto de sexualidad. Necesidades, por Dios, imposible. Las alumnas que quedaban embarazadas por casualidad eran expulsadas. Y en el caso de alumnas que quedaban embarazadas y se consideraban que eran salvables. ¿Por qué? Porque su familia así lo determinaba. Porque el peso de su familia así lo determinaba, o porque, no sé por qué, la trasladaban a otra escuela, de la misma escuela a otra escuela, y volvía después, de 1 año, 2 años, volvía. Fueron años muy duros, en el que después no sirvió para aprender nada, Mariana. ¿Vos sentís que no pudiste aprender nada? Yo no aprendí nada. Lengua y literatura algo. Lo que más aprendí es usar tinta china y hacer cuadros, imitaciones de cuadros en tinta china. Y creo que tengo buena ortografía por también esa época. Por esa cuestión rigurosa del control. Pero no siento que haya aprendido más nada. No siento, porque hoy te puedo decir... Pero recién decías que tenías buenos profesores. Sí. ¿En qué decías que esos profesores eran buenos? Eran buenos en el sentido de que para la época, con desde esta mirada, con estos posicionamientos, eran profesores exigentes. O sea, vos no podías especular, no había margen para la especulación, no había margen para nada. Pero el problema estaba en la metodología y en lo que se esperaba del alumno. Se esperaba una lección oral lo más completa posible desde el libro, comparándolo con el libro. Entonces, en ese sentido lo planteo yo, exigente, en que siempre había algo para hacer. Vos todas las clases tenías algo para hacer. Yo te digo, María, yo no recuerdo nada. No recuerdo nada. Nada. Y un poco más adelante, cuando ya empezó de alguna manera a generarse estos cuestionamientos hacia la dictadura y viene la guerra de Malvinas. ¿Qué recordás de eso, del 82? Sumamente doloroso porque los que ya más o menos habíamos aprendido o descubierto otros mundos que se nos negaron por tantos años, nos dimos cuenta que era una locura, Pero en el 82 ya se sabía que hoy lo puedo decir, se sabía que volvíamos a la democracia. ¿Por qué desde instrucción cívica no se nos preparó? No sé, creo que debe ser muy distinto. En la escuela que trabajo no ha cambiado. No ha cambiado. Y vos decías, a algunos nos íbamos dando cuenta, no la escuela no había sido ese espacio para descubrir el mundo. Ustedes que eran los nuevos, de alguna manera no estaban pudiendo encontrar ahí una transmisión de ese mundo, una existencia de ese mundo, pero algunos lo descubrían en otros lados. En otros lados, exactamente. Y ahí se abre como todo una esfera interesante para pensar, que es esto de las culturas juveniles. Exactamente. ¿Qué pasaba con las culturas juveniles en ese momento? ¿Dónde eran esos otros lados? Y también cómo miraban la escuela desde esos otros lados. No había la diversidad que hay hoy. Yo recuerdo que muchas cosas eran distintas. Las formas de relación eran formas muy queriendo descubrirnos como compañeros, como... A lo que voy hoy
la diversidad es tan hermosa lo que está sucediendo hoy, es tan hermoso lo que está sucediendo, que ante la diversidad los estudiantes no cuestionan nada. En esa época se seguía cuestionando. Se seguía cuestionando. Al diferente. Claro, porque venimos de la dictadura, lo teníamos metido adentro, se nos había hecho cuerpo. La dictadura se nos había hecho cuerpo. Entonces, hábito. Yo estuve por muchísimos años muy guardada en todo sentido, en el sentido del pensamiento, y no estoy hablando ya de la facultad. Te perduró mucho tiempo más después. Sí, porque y vos no te das cuenta que vos mismo te estás poniendo las limitaciones, que te autocensuras. No te estás dando cuenta hasta que te das cuenta. Bueno, en eso consiste el dispositivo del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, en generar ese terror, Sí. Aparte yo lo vivía directamente porque mi papá vivía obsesionado con que cerráramos las puertas con llave permanentemente, que no se salía, no. Sí, tal cual. Tengo la última pregunta en relación a esto. Vos decías, bueno, yo iba a una escuela privada, una escuela confesional, pero bueno, acá Cosquín es muy chiquito y me imagino que habrán tenido contacto con otros jóvenes, con otras jóvenes que iban a las escuelas estatales. ¿Había contacto? No. No. A pesar de que el pueblo es chico y se conocía a todo el mundo. Exacto. Ajá. Sí, porque había como esferas muy separadas entre la escuela privada y la escuela pública. Sí. Ajá. Sí. Claro. No había contacto, las otras escuelas eran malas. Ajá. ¿Por qué eran malas? Y porque no había control. No, ¿se pensaba o no había control? No, se pensaba. Ajá. Se pensaba. O sea que técnica vos, en ese momento vos ya podés pensar, disculpa que te interrumpí, pero que ya empieza a erosionarse la figura, la idea de la escuela pública, empieza a erosionarse desde ese lugar. La escuela pública no sirve porque no hay control. Totalmente. ¿Y recién qué me ibas a decir de lo de la escuela técnica? Por ejemplo, la escuela técnica en esa época era una de las mejores escuelas del Valle. Ajá. Pero para nosotros era una escuela inferior. Ajá. Totalmente. Porque no había el control que había en nuestra escuela. ¿El control en qué sentido control? De que no había hora libre, de que no te ibas antes, de que millones de cosas que hoy siguen siendo igual. Ajá. Que hoy siguen siendo igual. Porque además en la escuela privada, como hay tanto control que es ejercido no solamente sobre los estudiantes, sino sobre los docentes también, todavía hay miedo. Yo doy educación sexual integral, pero hay docentes que les corresponde dar y no la dan, y no se animan. Y yo creo que la escuela ya no tiene control sobre eso, y no puede tenerlo, porque esto es ley. Así que esto es cuestión de animarse, nada más. Pero bueno, sí, la escuela sigue siendo un mecanismo de control y de disciplinamiento muy grande y un aparato ideológico del Estado muy grande, muy grande y con mucho peso. Sí, los años de la dictadura fueron espantosos. Para mí fueron lo más espantoso que hay, en el sentido de buscar explicaciones y no tenerlas en ningún lado, y tener que descubrirlo y ser muy duro cuando descubrías. Claro. Muy duro porque hasta hace pocos años mi vicedirectora era hija de desaparecido de Cosquín. Y por ejemplo, yo planteo, si en el secuestro de su papá estuvo mi papá, claro, y estuvimos trabajando en la misma institución. Y sí, son esos dolores que nos van a quedar, ¿no? Pero bueno, igual gracias, Ana, por contarme todas estas cosas. La verdad que es bueno rescatar también un poquito de la memoria nuestra. Exactamente, de Cosquín, que eso también sería tan necesario trabajarlo, tan necesario. Porque en Cosquín todavía sobrevive muchas estructuras de la dictadura. Tal cual. Muchas estructuras mentales, políticas. Pero bueno, gracias, Ana. Muchísimas gracias.